Vamos, vamos a empezar entonces este tiempo eh, recordando algo. Hace 15 días que pensaba pues como tener como una secuencia de esa enseñanza. Les hablé de la primera carta de Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 y siguiente, que habla de que Dios es luz y que nosotros debemos vivir en la luz. Hoy vamos a hablar del ministerio de Cristo como abogado y también está en la primera carta de Juan, pero está ya en el capítulo 2, ya no en el capítulo 1, el ministerio de Cristo como abogado. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Los hijos amados de Dios que somos nosotros, podemos tener una relación entre nosotros mismos, porque somos hijos de un mismo Padre. Y los hijos amados de Dios no debemos amar el mundo. Eso lo estudiamos en la primera de Corintios, ¿cierto? Capítulo 1. Porque cuando yo amo al mundo, estoy amando la oscuridad. Por eso en Santiago 4:7 dice, cualquiera pues que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios, porque Dios ha puesto y es celoso del Espíritu Santo que puso en cada uno de nosotros. El mundo no es el planeta Tierra, el mundo es el sistema que ha creado el hombre, que es antagónico a Dios. Y ese mundo es oscuridad y Dios es luz. Este segundo capítulo que continúa la idea que comenzamos en el capítulo anterior, los que recuerdan, sobre la forma en que los hijos amados de Dios, o sea, nosotros, podemos tener una relación de comunión y compañerismo entre nosotros mismos y con Dios, que al final es lo que realmente Dios quiere, basado en el amor. Hemos visto que podemos disfrutar entonces de esta comunión con Dios viviendo en la luz, ¿se acuerdan? Es decir, en la presencia de Dios. Vivir en la luz es vivir en la presencia de Dios. Lo segundo que debemos hacer para mantener esta comunión con Dios es confesarle a Él nuestros pecados. Cuando andamos o vivimos en la luz, que ya lo vimos, sabemos que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado, siempre. Pero también sabemos que en nuestras vidas hay imperfección y que tenemos que acudir a Él para confesarle esas imperfecciones. En el capítulo 2 que vamos a leer hoy, llegamos al tema del ministerio de Cristo como abogado. Y es tan tremendo este capítulo 2 que hoy solamente vamos a hablar de un solo versículo, el versículo 1. No tenemos tiempo para hablar de más. Veremos la conclusión del tema que comenzó en la primera carta de Juan capítulo 1:5, que la vimos hace 15 días, cuando el apóstol Juan dijo, ese es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Es el mensaje del Evangelio de la gracia. O sea, ustedes recuerdan que nosotros hemos sido salvos por gracia. La gracia es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, ninguno de nosotros merece la salvación, fue un regalo. Esa gracia de Dios que toma al pecador condenado al infierno y que simplemente por la fe en Jesucristo lo introduce a la familia de Dios, en la que se convierte en un heredero y en un coheredero con Jesucristo, como lo dirá Romanos 8:26 y siguiente. Lo sumamente importante es la relación con el Padre. Esa primera de Juan 1:5 que ya la estudiamos, decía y ya lo leímos, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Eso lo estudiamos la vez pasada. Vamos a leer entonces este versículo, capítulo 2, el versículo 1 nomás es el que vamos a estudiar hoy. Juan, en primera carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2 versículo 1. Dice así, hijitos míos, qué bonito eso. Estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bonito como empieza la carta. Hijitos míos, dice aquí, estas cosas les escribo para que no pequen. Detengamos esta frase por un momentico. El apóstol Juan nos está escribiendo estas cosas porque Dios no quiere
que sus hijos pequen. Dios no quiere que pequemos. Aunque Dios ha hecho una provisión amplia y adecuada para que nosotros no pequemos, nuestra entrada o aprovechamiento de esta provisión es imperfecta a causa de nuestra imperfección. Recordemos que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y eso ya lo dejó claro el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7 versículo 14, que también la estudiamos cuando estudiamos Romanos. Capítulo 7 versículo 14 siguiente dice, yo sé que la ley de Dios es buena, ¿cierto? Pero yo estoy vendido al pecado. No comprendo mi accionar, no comprendo mi actuar, no comprendo lo que hago, porque yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y si no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero, entonces no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne que me tiene preso? Ah, ya sé, solamente Jesucristo, de ir al el apóstol más adelante. Entonces, esa imperfección que nosotros tenemos, porque Dios ya nos dio una provisión para el pecado y se llama Jesucristo, pero eso no nos asegura de que no cometamos pecados, porque esa provisión es imperfecta en nuestra imperfección, en nuestra naturaleza. Observemos que este versículo no dice que no podamos pecar, porque Juan cuando aquí está diciendo, hijitos míos, esas cosas les escribo para que no pequen. O sea, no está diciendo que no podamos pecar, está diciendo para que no pequen, porque sabe que somos muy asiduos al pecado. Pero si alguno ha pecado, mire que ya lo está aclarando, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, el apóstol Juan sabe que nosotros vamos a pecar, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice eh, que el versículo no dice que no podamos pecar, sino que lo que estaba escribiendo Juan es para evitar que pequemos. Dios quiere que vivamos de una manera que le agrade a Él. Entonces, yo les había dicho hace mucho tiempo cuando estábamos viendo el Sermón de la Montaña, en dos oportunidades lo vimos, les decía que cuando uno va a hacer algo, uno debe preguntarse, y ese es un ejercicio diario. ¿Lo que voy a hacer agrada o no agrada a Dios? Y si tengo la más mínima sospecha de que no le agrada, entonces no lo hago, porque no le agrada a Dios. Entonces, Dios quiere que vivamos de una manera que le agrade a Él. Eso es lo real. Es decir, Él desea que caminemos en esta vida en obediencia a su palabra. Eso es lo que Él quiere. Y recordemos que ese es el amor. ¿Cómo le demuestras tú el amor a Dios? Diciéndole, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Eso es muy bonito, pero entonces viene la palabra de Dios y le dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesucristo es más duro cuando dice Juan 14:15, palabra salida de la boca de Jesús. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, es decir, Él desea que caminemos en esta vida en obediencia a su palabra. Así se demuestra el amor y se empieza a tener una relación correcta con Dios. Tenemos que recordar que esta carta, esta primera carta de San Juan, del evangelista Juan, es una epístola familiar, porque enfatiza la relación entre los miembros de la familia de Dios, nosotros los hijos de Dios y hermanos unos con otros. Lo mencionamos nuevamente porque en algunos círculos ha habido énfasis en la verdad corporativa, centrada en la idea de que todos los creyentes son parte de un cuerpo, y no es así. No todas las personas, es que el mismo Jesús lo dijo, no lo digo yo. En el Sermón de la Montaña dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquellos días me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hiciste la voluntad del Padre de los cielos. Entonces, esta, esta verdad corporativa no quiere decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan lo dice muy claramente. A los que creyeron en su nombre, a los que aceptaron a Jesucristo, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y habla del nuevo nacimiento. Necesitamos entonces tener una relación de compañerismo con nuestro Padre Celestial. Una relación.
La frase hijitos míos, así empieza el versículo, hijitos míos, esto les escribo para que no pequen, ¿cierto? Esa frase, hijitos míos, esa expresión, proviene de la palabra griega teknia, con K, teknia. ¿Y para qué les pongo esto? Porque se traduce de una manera tan tremenda. Ahí lo colocan hijitos míos, pero realmente se traduce como mis niños pequeños, o mejor aún, mis pequeños renacidos. Mis pequeños renacidos. ¿Se acuerdan del diálogo de Jesús con Nicodemo? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Mis pequeños renacidos, que ya estamos entrando a la familia de Dios. Estamos renaciendo en Dios, ¿cierto? Mis pequeños renacidos. Después hemos leído la frase, estas cosas les escribo para que no pequen. Así dijo. Entonces él les dice de una manera muy bonita, hijitos míos o mis pequeños renacidos, esto les escribo para que no pequen. Esto que les estoy escribiendo se los escribo para que no pequen. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros ha alcanzado ese nivel espiritual elevado, aunque algunos en ocasiones hayan pretendido tener una perfecta y exenta vida de pecado. Yo soy perfecto, no te cometo pecado. Mentira. Es absolutamente irreal. Nadie ha logrado llegar a una posición de perfección tan elevada, ningún ser humano, ni el más grande santo. Todos pecamos. Lo dice Romanos 3:23 y están destituidos de la gracia de Dios. Todos hemos pecado. Si somos honestos entre nosotros mismos, también podemos afirmar que Él aún está en ese proceso de conversión de nosotros en personas perfectas. Estamos caminando hacia la santidad, pero seguimos pecando. Aún no hemos alcanzado semejante nivel espiritual. Ojalá. Por ello el apóstol Juan fue enfático al decir, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Como ya dijimos, Dios no quiere que vivamos en el pecado. Y aquí hay una cosa tremenda, tremenda que hoy les va a aclarar algo. Vamos a ver más adelante que Juan nos iba a decir, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En la primera de Juan 5:18, o sea, más adelante, que estamos en el capítulo 2. Esto quiere decir entonces que todo aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento espiritual no practica el pecado, es decir, no vive en el pecado. Y aquí hago un alto. Aquí no está diciendo que el que es nacido de nuevo no peca. No, aquí lo que está diciendo es que el que es nacido de nuevo no practica el pecado, no vive en el pecado. Una cosa es vivir en el pecado a sabienda que es pecado y seguir viviendo en él. Y otra cosa es caer en el pecado y arrepentirse y seguir adelante, ¿cierto? Buscando el rostro de Dios que me perdona y cada día tratando de no hacer lo mismo. Y cada día la conciencia de pecado se vuelve inclusive mucho más grande. Y las cosas que antes eran muy duras para pecar, ya no las hacemos. Pero empezamos a considerar otras cosas que no considerábamos pecado como pecado porque empieza a perfeccionarse la conciencia de Dios en nosotros, que es la santidad. Y empezamos a ver la vida de otra manera. Recordemos que la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, que casi todos los seres humanos que son cristianos la conocen, vimos que el hijo no se quedó en la posilga a donde había ido a parar. Recuerda que él terminó por allá en un hato de cerdos, cuidando cerdos y quería comer de lo que comían los cerdos. ¿Por qué no se quedó allá? Porque él era un hijo y no un cerdo. Él no se quedó allá revolcándose en el cieno, en el lodo como un pecador. No, él salió del lodo y fue a buscar al padre porque él es un hijo, no era un cerdo. Hay personas que no son hijos de Dios y les gusta revolcarse en el pecado y vivir en el pecado. Esta enseñanza no es para ellos, esta enseñanza es para los hijitos de Dios, los renacidos de Dios. Esto les escribo para que no pequen. Y también tenemos que ser conscientes de que, como dice Eclesiastés 7:3, ciertamente, dice Eclesiastés 7:3, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni uno solo.
Ahora, también es cierto que usted y yo podríamos decir, bueno, yo no creo haber hecho algo realmente malo. Pues es que yo tampoco soy malo. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a hacer el bien, por ejemplo? Recordemos que hace tiempo, aquí en esta sala estuvimos estudiando la carta de Santiago y allí leíamos en el capítulo 4, versículo 17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es que hay pecados de comisión, o sea, que uno hace, y hay pecados de omisión, de cosas que uno debe hacer y no hace. Usted y yo tenemos que vivir en la luz, no en la oscuridad. Entonces ya la conciencia de pecado se amplía. Cuando andamos, es decir, cuando vivimos en la luz, vemos precisamente cuán lejos quedamos de alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Todavía nos falta mucho. Todo hijo genuino de Dios, genuino. Porque es que una cosa es, mire, los templos se llenan cada 8 días de infinidad de personas. Ahora, yo no estoy criticando a nadie, les estoy dando una enseñanza. Una cosa es ser religioso, ir a los actos de la religión, ir a estar en las liturgias y en las cosas. Y otra cosa es vivir una relación con Dios como hijo real de Dios, de una manera genuina. Son dos cosas diferentes. Al uno le dice el Señor, aquel día me dirá, Señor, Señor, en tu nombre iba a misa cada 8 días y comulgaba y ayudaba a esto y hacía esto en la parroquia, y yo los diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, esta persona sabe en su interior que se encuentra lejos de esa clase de vida que debería vivir. Hay pecado en la vida de esta persona, y el pecado, por más pequeño que sea, quiebra la relación de comunión con el Padre Celestial. Isaías capítulo, creo que es 59, creo que es 59. Isaías 59, 1 al 2. Ahorita les busco, y si es mentira les corrijo, pero creo que es Isaías 59, 1 al 2. Dice, no se ha cortado la mano de Dios como para no salvar, ni él se ha vuelto sordo como para no oír. Pero es que los pecados cometidos por ustedes han creado una barrera entre ustedes y Dios. Han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera ver. El pecado, por pequeño que sea, quiebra la relación de comunión con el Padre Celestial. Hay muchos cristianos que en la actualidad están viviendo vidas en las cuales están constantemente desobedeciendo a Dios. Y sin embargo se preguntan, ¿por qué no estoy teniendo una comunión con Dios? Viven una vida de desobediencia con Dios y se preguntan por qué Dios no me habla, por qué Dios no me ayuda, por qué Dios no me escucha, por qué parece no tener una comunión. No parezco yo tener una comunión con Dios. Estas personas necesitan reconocer que el pecado produce una fractura de esa comunión. Ellos necesitan saber que no han perdido su salvación. Y eso es muy bonito. Porque en la siguiente frase el apóstol Juan añadió, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero escúchenme, estamos hablando de los hijos de Dios, de los renacidos de Dios, para que no nos equivoquemos. A los que hemos renacido en Dios, los que hemos nacido de nuevo, cuando cometemos pecado, no perdemos la salvación porque tenemos un abogado con el Padre, que es Jesucristo el justo. ¿Y por qué el Jesucristo el justo es abogado de nosotros? Porque Él va y intercede, porque Él sabe que aunque usted pecó, usted se va a arrepentir y lo va a buscar. Pero la persona que no ha renacido de nuevo sigue siendo como el cerdo que se enreda en el lodo y no quiere ir a la casa del Padre porque no le interesa. O va a la casa del Padre con unos pensamientos que son más litúrgicos que de hijo. Tomemos nota de que cuando Juan dijo abogado tenemos para con el Padre, no se refirió a él con el nombre impersonal Dios. Él no dijo abogado tenemos para con Dios. Mire que dijo abogado tenemos para con el Padre. No dijo para con Dios, sino para con el Padre. Y esto porque es importante saberlo. Porque Dios sigue siendo Padre aun cuando hayamos pecado. Cuando hemos renacido de nuevo, sigue siendo nuestro Padre.
En consecuencia, entonces, tenemos que reconocer que nuestra salvación se apoya sobre lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y su obra redentora que fue finalizada. No quedó faltando nada. No podemos añadirle nada a la obra terminada de Dios. Por eso cuando la gente dice, mire, que es que esta persona esto, que esta persona hace esto, que le ayuda en esto, no le podemos poner más arandelas a la obra de Dios. La obra de Dios fue perfecta en Jesucristo. Jesucristo es suficiente. No necesitamos más. Sin embargo, si usted y yo hemos de tener una relación de compañerismo, de comunión, relación con Dios el Padre, necesitamos reconocer algo más. Y dice aquí el versículo 1 en Primera Juan capítulo 2 versículo 1 mis queridos hijos, o como les dije yo, mis pequeños renacidos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos, mire qué bonito, un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. ¿Qué hemos leído? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es él? ¿Quién es el abogado? Es Jesucristo el justo, como también lo expresa este mismo versículo. Aquí la palabra abogado proviene del griego parakletos, que de ahí se la palabra paráclito, la misma palabra que se traduce como consolador en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro paráclito, paracletos, aquí en la tierra. El Espíritu Santo es nuestro consolador aquí en la tierra, nuestro paráclito, nuestro abogado consolador aquí en la tierra, el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Ya? Pero Cristo es nuestro consolador, nuestro paráclito desde el cielo. Abogado, paráclito, paracletos. Ahora, la palabra abogado es un término legal. En general describe a alguien que se pondrá de parte nuestra para ayudarnos en tiempos de necesidad o de problemas. Tenemos un Padre Celestial extraordinario y no perdemos nuestra salvación cuando pecamos, pero hay alguien allá arriba que quiere que la perdamos y ese alguien es Satanás. Satanás es el acusador de los creyentes. En Apocalipsis 12:10 dice, se nos dice, Él nos acusa ante nuestro Dios de día y de noche. Satanás se encuentra allí próximo al trono de Dios acusando a usted y a mí. Recordemos la forma en que acusó al patriarca Job. ¿Se acuerda de la vida de Job? En efecto, él le dijo a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le dijo Satanás. ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora mismo tu mano y toca lo que él posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Satanás acusa. En nuestro caso, cuando el enemigo nos acusa, el Señor Jesús, nosotros tenemos esa garantía que no tenían los antepasados. Tenemos un abogado, porque Jesús interviene por nosotros ante el trono del Padre. Él murió por nosotros. Sin embargo, el acusador está allí. Y algunas personas se inquietan por este hecho, por esa presencia maligna que quiere destruirnos y malograr nuestra vida. Pero venga, no podemos tener miedo, es que somos hijos de Dios. Eso que le tengan miedo a los que no son hijos de Dios. Esas personas sí que le tengan miedo al acusador, porque vienen situaciones así, vea, así estén en riqueza, en prosperidad, así vienen situaciones duras en las vidas de las personas que no tienen a Cristo en su corazón y que no son hijos, los hijitos de Dios. Ahora, nosotros tenemos una cosa muy bonita y es un abogado, es mucho mayor, es más importante, más grande que el acusador. El acusador es nada. Y esta realidad está sustentada por la palabra de Dios y tiene que dejarnos una sensación de paz y seguridad. Tú y yo podemos pecar y de hecho lo hacemos. No tenemos licencia para pecar, que es otra cosa, pero con toda seguridad que vamos a pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión. Vamos a pecar, pero tenemos un abogado que es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, que dio la vida por nosotros.
Y no vamos a perder la salvación porque seguimos siendo hijos de Dios y Él sigue siendo nuestro Padre. Pero sí corremos a buscar la reconciliación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Espero que esta enseñanza haya sido clara y que quede permeada en sus mentes. La pueden leer el capítulo 2 solamente el versículo 1. Mire que la tarea es cortica. Capítulo 2 versículo 1. ¿Cómo les parece? Capítulo 2 versículo 1.